Golpear, insultar y minorizar. Estas son algunas de las formas de que se pueden realizar de maltrato infantil. Es importante tener en cuenta que las consecuencias del maltrato infantil pueden marcar la vida de un ser humano. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de los factores de riesgos y las consecuencias del maltrato infantil. Bienvenidos. Previamente al hablar de los factores de riesgo, te invito a que escuches nuestro primer video, donde hablamos de qué es y cómo se manifiestan los maltratos infantiles. Ahora, voy a hablarte de los indicadores y señales de alarma del maltrato. Los niños y niñas no saben defenderse ante las agresiones de los adultos y no piden ayuda, lo que les sitúa en una posición de vulnerabilidad ante un adulto agresivo o negligente. Los niños y las niñas son víctimas de maltrato en cualquiera de sus formas de presentación, cambios drásticos, tanto físicos como emocionales, que en muchas ocasiones se reflejan en su estado de ánimo y en su manera de comportarse. Hay que distinguir, por tanto, manifestaciones conductuales, físicas y emocionales. Es necesario interpretar estas manifestaciones como una señal de alarma, sospecha o piloto de atención de que algo en su vida ya hay algo mal. Es decir, como indicadores, ya que precisamente pueden indicar una situación de riesgo o maltrato. Estas manifestaciones son según las edades, desde la angustia e infelicidad de los niños y en niñas más pequeñas son más fáciles de observar. Algunas formas de dolor son menos perceptibles en los adolescentes, por tanto, en algunas ocasiones los signos pueden no ser claros y generar dudas. Algunos indicadores que se pueden dar en los niños y en las niñas son: A. Cansancio o apatía permanentemente. B. Cambios significativos en la conducta escolar sin motivo aparente. C. Conductas agresivas, rabietas o severas persistentes. D. Relaciones hostiles. F. Actitudes hipervigilantes. Actitudes de estar alerta o estar recelosos. G. Conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para su edad. H. Conducta de autoestimulación en público. G. Pocas amistades en la escuela. I. Poco interés y motivación por las tareas escolares. J. Dolores de cabeza o dolores frecuentes sin causa aparente. K. Problemas alimenticios. Puede ser un niño muy glotón o pérdida del apetito. L. Conductas antisociales, como pueden ser fugas, vandalismos, pequeños hurtos. M. Intento de suicidio y síntomas depresivos. Y L. Regresiones conductuales, que pueden ser volver a conductas infantiles para su edad. Como última se encuentra la relación entre el niño y un adulto secreto reservada excluyente. Además de los anteriores indicadores, algunos que se pueden observar dentro de un centro educativo podrían ser las señales físicas repetitivas, como son las cardenales, las magulladuras o las quemaduras, la falta de higiene y el uso de ropa inadecuada, la evitación para volver a casa. El niño o la niña desea permanecer más tiempo en el colegio, el patio o sus alrededores. Como otra manifestación se encuentra que los niños vuelven después del fin de semana peor que el colegio, más tristes o más sucios. Los niños pueden faltar a clase de forma reiterativa sin justificación. Dentro de lo mismo se encuentra la falta de cuidados médicos básicos. Un solo indicador no constituye por sí mismo una sospecha de maltrato, pero puede colocar una señal de alerta. Con respecto a los indicadores que se pueden observar, parte de los padres o cuidadores son los siguientes. Los niños no parecen preocuparse por sus hijos. Los padres no acuden nunca a las citas o reuniones en el colegio. Por otro lado, ellos desprecian o desvalorizan a su hijo o hija en manera pública. Sienten que sus hijos son propiedad y que ellos pueden decir entre comillas, puedo hacer con mi hijo lo que yo quiera porque es mío, cierro comillas. Expresan dificultades en sus relaciones de pareja. Llevan y recogen a su hijo o hija del colegio sin permitirle contactos sociales. Están siempre fuera de casa. Compensan con bienes materiales la escasa relación personal afectiva que mantienen con sus hijos.
Los padres pueden tener historial de consumo de sustancias, puede ser alcohol o drogas. Los mismos padres no justifican la ausencia a clase de sus hijos o hijas. Justifican la disciplina autoritaria y rígida. Ofrecen explicaciones ilógicas y contradictorias, no convincentes o bien no tienen explicación. Son recelosos y protegen desmesuradamente a sus hijos o hijas. Estos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente se dan en niños maltratados. La principal diferencia más notable es que los padres y madres maltratadores no suelen reconocer la existencia del maltrato y rechazan cualquier tipo de ayuda, llegando a justificar con argumentos muy variados de este tipo de acciones. En cambio, los padres y madres con dificultades suelen reconocerlas y aceptan cualquier tipo de ayuda que se les llegue a ofrecer. En el momento en el que pueda haber sospechas o conocimiento de algo, es fundamental la actitud de los adultos respecto al sentimiento que se está teniendo. En este sentido, es importante lo siguiente. Primero, si el niño o niña cuenta los hechos, hay que dejar y que diga a su manera lo que quiere decir. Es importante que se sienta entendido. Se puede sentir confuso, deprimido y culpable o asustado, y puede aliviarle el hecho de contar lo ocurrido a alguien de confianza. 2. Acoger los sentimientos del niño o niña, tomarlo en serio lo que dice. Lo importante es que deje liberar comillas su carga y dé a conocer los sentimientos. Tercero, reaccionar con tranquilidad y calma. Una reacción de asombro, susto o pavor puede sobrecoger al niño y provocar sentimientos de culpa. Cuarto, aclararle que él o ella es la víctima y nunca la causa. A menudo los niños o niñas se sienten culpables porque son maltratados y consideran que se lo llegan a merecer. Aclarado lo que hemos hablado previamente, vamos a hablar ahora sí de los factores de riesgos. El factor de riesgo es importante tener en cuenta lo siguiente. El maltrato es un fenómeno complejo que surge como resultado de la interacción de múltiples factores procedentes de los distintos contextos en los que se desenvuelve el niño o la niña, que pueden ser de orden individual, familiar o sociocultural. Entre los factores o condiciones de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que estos episodios de maltrato ocurran están, primero, las características de los padres y las madres. Se pueden contemplar algunas condiciones en las historias de padres y madres, tales como haber sido abuso o negligencia en su infancia. Sin embargo, aunque esto sea un factor de riesgo, hay que destacar, por un lado, que la transmisión del maltrato no es algo inevitable. Y de hecho, la mayoría de personas que fueron maltratadas no repiten esas conductas en sus hijos e hijas. Por otro lado, que el maltrato de sus hijas e hijos también ejercen las personas que no sufrieron maltratos en su infancia. El no contar con experiencia en el cuidado de hijos o ignorancia sobre características evolutivas y sus necesidades. Como otro indicador, pueden encontrarse que los padres presentan problemas de ludopatía, drogodependencias o alcoholismo. Lo anterior les impide atender y percibir las necesidades de sus hijos o hijas. La presencia o diagnósticos de trastornos emocionales como pueden ser la ansiedad o depresión en los adultos o problemas mentales o físicos que les impiden reconocer y responder adecuadamente a las necesidades de sus hijos. Como último factor, se encuentran las dificultades para ponerse en el lugar de sus hijos e hijas y falta de sensibilidad hacia sus necesidades. Segundo, las características del niño o la niña. No hay que olvidar que los niños siempre son las víctimas. Sin embargo, hay una serie de características del niño que pueden aumentar la probabilidad de que sea maltratado por la falta de recursos de los padres para afrontar su crianza. Por ejemplo, en el caso de enfermedades, bajo peso, prematuros, discapacidad o problemas de comportamiento. Estas condiciones aumentan el estrés familiar y dificultan las respuestas adecuadas al niño o la niña. Tercero, las relaciones en familia. Los conflictos en pareja con estrés permanente y violencia también serán factores de riesgos, además de otras circunstancias como el número de miembros en la familia o hijos no deseados, etc. Cuarto, los aspectos sociales y económicos. Las condiciones laborales y económicas, como pueden ser el desempleo, la insatisfacción laboral o tensión en el trabajo, la falta de apoyo social o de relación con otros contextos,
el aislamiento, la falta de soporte social, institucional, cómo serían las relaciones con el centro educativo, etc. Es importante señalar que los factores de riesgos provocan necesariamente ni automáticamente una situación de maltrato. Ahora vamos a centrarnos en las consecuencias del maltrato en el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas. Aunque hay formas de maltrato que producen automáticamente consecuencias irreversibles, como un ejemplo, una agresión en un bebé puede dejarlo ciego. En la mayor parte de los casos de relaciones maltrato-consecuencias va a depender de varios aspectos: la duración, el órgano afectado y, en caso de que sea físico, de la intensidad de la edad del niño o la niña y del vínculo entre el agresor y la víctima. Como un ejemplo, será más grave cuanto sea más cercana la relación entre ambos. Las consecuencias en el desarrollo del niño o niña deben considerarse en interacción, no de forma aislada. A lo anterior podemos encontrar lo siguiente: las consecuencias físicas y neurofisiológicas. En los casos de que la madre haya consumido drogas y/o alcohol durante el embarazo, aumenta el riesgo de partos prematuros, de neuroticidad en el propio bebé, de la alteración del desarrollo normal de sus órganos y su funcionamiento en anomalías cardíacas. Las alteraciones intestinales, anomalías físicas de la cabeza, caros, en manos, etc., pueden ser otras consecuencias. Un ejemplo de lo anterior puede ser el síndrome de alcoholismo fetal. Si la madre tiene adicción a una o varias de sus sustancias, el bebé tras el nacimiento podría pasar un síndrome de abstinencia, provocándole la ausencia de la sustancia en su organismo, similares efectos que ocurren en la madre. Las consecuencias asociadas al consumo de cocaína por parte de las madres son un menor peso y menor desarrollo en la circunferencia craneal, peor desarrollo de motor a los 2 años y menor tiempo despierto al nacer, mayor excitabilidad y menor calidad en los reflejos, mayores problemas de propensión a problemas neurológicos y cognitivos. La negligencia en el cuidado puede dar lugar a diversas consecuencias somáticas, como puede ser el retraso en la estatura, peso y trastornos del crecimiento, etc. Lo anterior, derivadas a la carencia de alimento, higiene, cuidados, lesiones por quemaduras, congelación, incumplimiento del calendario de vacunación, etc. El maltrato físico provoca lesiones de muy diversas consideración y gravedad. Las agresiones sexuales, por otro lado, pueden ocurrir desgarros de diversa entidad, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etc. El estrés y los traumas pueden afectar las estructuras neurofisiológicas de los niños, produciendo retrasos y trastornos del crecimiento, así como complicaciones en el desarrollo prepuberal. Los problemas psicosomáticos asociados al estrés, como asma, diarrea, úlceras y otros problemas intestinales, las regresiones en el lenguaje o el control de esfínteres, trastornos de alimentación y en el sueño, además de sonambulismo y pesadillas. Las consecuencias emocionales y sociales. Las anteriores, que afectan tanto la calidad del vínculo en relación con otros como la propia autoestima, pueden llegar a perder confianza en los adultos, ya que ellos son quienes deberían protegerlos. Pueden aparecer sentimientos de culpa, vergüenza, inseguridad, indefensión y derivar de una posterior depresión. En muchas ocasiones, los agresores que producen un daño intencionado al niño o niña justifican su maltrato en respuesta a su mal comportamiento, culpándolos y deteriorando mucho su imagen. Cuando estas agresiones se dan con mucha frecuencia, las consecuencias psicológicas pueden ser severas. Las consecuencias en las relaciones con sus compañeros. Pueden tener un comportamiento fácilmente frustrable o inhibidos, o bien comportamientos inmaduros imprevisibles que pueden ir desde una reacción colérica y agresiva hasta una excesiva, inhibida y retraída comportamiento en el momento de la socialización. Suelen tener dificultades para el procesamiento de la información social que está relacionado con un menor desarrollo cognitivo. Consecuencias en los ámbitos de la inteligencia, el lenguaje y el desempeño académico. Las alteraciones en el funcionamiento de la atención, la capacidad de análisis y solución de problemas de memoria y dificultades pueden anticipar las consecuencias de sus propias conductas. Cuando estos aspectos se ven alterados, pueden producirse problemas del lenguaje,
como un retraso en la adquisición, un vocabulario pobre y una escasa función autorreguladora, la cual permite dirigir y también dificultades en el aprendizaje. Por todo ello, es frecuente que el niño o niña tenga problemas en el ámbito escolar. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlo. No olvides dejar tus preguntas e inquietudes frente a la temática del maltrato infantil. Del mismo modo, recuerda seguir y ver también los videos que te dejamos en las tarjetas finales. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.